Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Bueno, la semana pasada no estuve porque hemos estado trabajando con relación a las casitas calientes, viendo el resultado de lo que esto representa. Pero de ese tema vamos a conversar después porque es muy importante. Hoy día tenemos pues un tema para variar en La Primera Infancia Primero de algo que es muy importante y que aparentemente pues no, como que recién le está dando la importancia del caso, lo que significa la paternidad responsable, no necesariamente de la mamá, pero sí del papá. Hablar de su participación, de cómo debe ser, de cuán profundo debe estar involucrado en este proceso de la primera fase de crecimiento y desarrollo de un ser humano. Lógicamente, para tratar este tema tenemos invitados especiales, investigadores que siempre están trabajando con nosotros. Y bueno, nuestro invitado ya prácticamente yo le podría decir un caserito porque es un amigo nuestro y viene a hablar con nosotros sobre este tema. Para hoy día, con nuestro tema paternidad responsable, tendremos al licenciado Javier Tagle Villanueva, quien es economista y, lo más importante, investigador de la infancia y corresponsable de la iniciativa Conciencia Parental. Yo creo que ese es un tema muy importante y con Javier vamos a conversar de ello, pero también tenemos otros temas, otras secuencias que son interesantes, como los juegos que sí educan. En esa oportunidad, y bueno, por una situación muy de trabajo, no se va a presentar en vivo nuestra invitada María Guillén, pero sí la próxima semana, porque en esta oportunidad vamos a repetir lo de la semana pasada, que fue con Verónica y que presentaron kit de bebés, y yo creo que fue una entrevista muy interesante que vale la pena volverla a ver. Para la próxima semana vamos a tener tarjetas parlanchín. Realmente Kitty House desarrolla todo este tipo de trabajos especialmente para motivar, estimular, incentivar y desarrollar a nuestros bebés pequeños. También ella estará con nosotros, María Guillén. Bueno, te esperamos como siempre y con mucho cariño. También estará con nosotros en la agenda de la primera infancia, pues nuestro querido Fernando Gamio, quien nos va a dar una información de todos los acontecimientos de la primera infancia que estén sucediendo en estos momentos. Y bueno, antes de continuar, también los invito a ustedes a que vean nuestras páginas web, Sacalud TV e inversioneninfancia.tv, porque de aquí a poco van a salir el nuevo blog. Entonces es muy importante que se termine de leer aquello que se ha presentado anteriormente, que son temas muy importantes, siempre relacionados con la primera infancia. Y bueno, yo quería hacer tu presentación y tu saludo, Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Silvia, más bien por Clotilde, por invitarme nuevamente, porque son temas que tanto a ti, a mí y a muchos que nos escuchan, nos gustaría que se profundizara y que fueran parte de la cotidianidad, ¿no? Claro, sí, en realidad eso es un tema que es de mucha importancia y de mucha trascendencia, eso lo sabemos. El cuento es que a veces nos pegamos a disculpas bastante sencillas, que el trabajo, que el horario, que el hombre tiene que producir. La verdad, esos panoramas ya han cambiado bastante, porque ahora es una paternidad responsable compartida, tanto por la mamá que la gestante, la que da luz, la que va a cuidar en las primeras instancias al bebé. Pero en términos generales, ¿qué significa paternidad responsable? A ver, en sí el tema es amplio, ¿no? O sea, abarcar toda la dimensión de la paternidad, podríamos extendernos largas horas, ¿no? Entonces tenemos que ver ciertos aspectos. Claro que sí. Digamos, ¿no? Ya bien, para empezar, para los que nos puedan estar escuchando, es importante que el que esté sentado aquí no implica que tenga la vida resuelta, ¿no? O sea, ojalá y fuese así. Ojalá, pero creo que la paternidad es una maravillosa oportunidad para encontrarse uno mismo, ¿no? Y poder tejer redes de apoyo mutuo, ¿no? Generar un nuevo tejido social. Y en este nuevo tejido social creo que el hombre, como representación tanto de lo masculino como de lo femenino,
tiene que verse, y verse porque, digamos, en todo el proceso evolutivo se ha visto una influencia muy negativa de lo que se conoce como el patriarcado o la sociedad patriarcal, totalmente antagónico a las sociedades matrísticas, digamos, estamos hablando de 4.000 a 6.000 años atrás, donde sí hubo una sociedad donde no existía la violencia, por ejemplo, ¿no? Donde había un derramamiento divinal del amor primario, ¿no? Visto normal, y a partir de las ciertas carestías, ciertas carencias que han habido en la sociedad, irrumpió la jerarquía, la dominación, y ese es el mundo que vivimos ahora, solo que este hombre patriarcal en el tiempo ha visto agravada la situación, porque ya no solamente es un tema de sociedad, a eso hay que sumarle también el sistema económico en el que vivimos, ¿no? Donde la vida no es el centro, sino son los procesos de mercado los que están en el centro. Entonces los procesos de la vida, el sostenimiento y mantenimiento de la vida misma no forma parte del mercado. Y al no formar parte del mercado, entonces este hombre que está en el mercado no contribuye o no está contribuyendo a sus labores de cuidados, a pesar que biológicamente está demostrado que el hombre está predispuesto al cuidado. Se vio que, por ejemplo, en los monos chiquis proveen cuidados a sus hijos y están dispuestos a la crianza. Entonces el hombre también podría ser. Se dijo las investigaciones, y sí, el cerebro paterno también sufre cambios al tener un hijo, y la hormona de la vasopresina es la que fomenta todo este cuidado. Entonces es cosa que vayamos redescubriéndonos, y en este nuevo redescubrimiento todas estas corazas psicosomáticas que hemos ido construyendo a lo largo de la historia se va resquebrajando cuando nos enternecemos, cuando este sentimiento y esta emoción de la ternura nos captura. Y el momento, creo que más propicio para esto es cuando tienes una criatura en brazos. Creo que no he visto mayor ternura que, por ejemplo, cuando tuve a mi hijo haciendo contacto piel a piel con él, que es un momento que cuando yo digo cuánto duró, parece que fuera eterno. O sea, en ese punto el tiempo se colapsa y solamente sientes, y sientes y contemplas su mirada, y estamos en un estado contemplativo. Y no es casualidad, porque toda criatura que nace, las 2 primeras horas de nacido, está en un estado de alerta tranquila, justamente para estar en este vínculo, ¿no? Con la madre y con el padre. Naturalmente es la madre, ¿no? Pero el padre también puede permitirse, ¿no? Y que la madre también le dé esa oportunidad al padre. Entonces se ha visto que eso facilita en la crianza. El hombre también está, y se ve, o sea, sí hay toda una corriente muy fuerte, sí hay cambios, ¿no? Que uno dice, oye, hay esperanza, el hombre también puede involucrarse, ¿no? Ya no solamente este estereotipo masculino, ¿no? Del hombre que muy patriarcalizado, ve las tareas por un lado de la crianza, y el hombre se va del hogar, ¿no? El tema que enfrentamos bien como hombres creo que es un doble desafío, porque en primer lugar hay que romper estas corazas, ¿no? Que se construyen en la infancia, ¿no? Y que nuestros padres inconscientemente inocularon, porque en ellos también sucedió, y así es una larga cadena. Y entonces nos toca mucho hablar que creo que la paternidad no empieza con el nacimiento del hijo. La paternidad empieza antes de la preconcepción. Es decir, el deseo de tener un hijo, ¿no? Un hijo deseado. Que es instintivo, que está en el ser humano, ¿no? En la preservación de la especie, si tú quieres que sea una situación apenas visceral o emocional, cognitiva, que es parte del ser humano, el propalar la especie, ¿no? Claro, es algo biológico, pero en el proceso evolutivo ya no nos hemos quedado solamente en la parte biológica, sino el desarrollo cognitivo que tú hablas también ha influenciado positivamente. El problema está, Clotilde, en que se ha dado un predominio a la razón, ¿no? Que yo diría una tiranía en la razón sobre la emoción, sobre el instinto. Entonces, estos 3 cerebros que los cuales nosotros regulamos la vida están en desequilibrio. Entonces, y lo puedes ver en el sistema educativo, ¿no? Nos preparan para el mercado, pero uno ve toda una modernidad, y sin embargo nos seguimos deshumanizando, ¿no? Al punto de llegar a
una violencia con una alta destructividad, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué nos está pasando, ¿no? Cuando nos hacemos una pregunta honestamente, ¿no? Que la respuesta la va a tener cada uno en su propio interior, ¿no? En su propio espacio personal, ¿no? Y esa respuesta nos puede llevar a muchos sitios, ¿no? Yo me planteé muchas de esas preguntas cuando justamente, por ejemplo, los padres nos dan 4 días nomás, ¿no? Como que en 4 días por resuelves. Ley son 4 días, claro. ¿no? Y en la madre 3 meses. O sea, no. Y además imagínate. que me pareciera que son los tiempos que ya han cambiado, que han evolucionado en muchos otros lugares, en Europa especialmente, ¿no? Por mencionarla, simplemente a la madre le dan, en algunos casos, si no me equivoco, en Canadá les dan 1 año a la mamá y al papá 6 meses con haberes pagados, ¿no? Esa es parte de la responsabilidad de poder tener y concebir un hijo, y que ellos quieren seres que realmente respondan a la vida y no apenas seres que han nacido y que en el futuro no se sabe qué van a hacer. Realmente es todo un problema. Mira, vamos a continuar conversando, me piden para ir a un pequeño corte y regresamos enseguida, porque hay muchas preguntas que creo que las vamos a hacer. Perfecto. Vámonos al corte. La primera infancia es la etapa determinante del resto de la vida. En estos primeros años, si un niño sufre de desnutrición, por ejemplo, va a tener problemas en su desarrollo en todo el resto de su vida. Y si no es estimulado con educación inicial, con estimulación en el hogar, estimulación temprana, igualmente no estará preparado para la educación posterior. Y por esta razón creo que los candidatos deberían tener especial interés y darle importancia a esta etapa, considerando además que se pueden hacer muchas cosas que no son de altísimo costo, y con la participación de la población se puede dar un salto cualitativo en el cuidado de la primera infancia, que en realidad es el futuro de todos. Kiddy House, una empresa que ayuda a nuestros niños a ser más talentosos, probablemente sí, porque la estimulación es muy importante. Bueno, y nosotros vamos a seguir conversando aquí con el tema de paternidad responsable. Nosotros hemos tenido muchas preguntas aquí que ustedes nos han mandado y queremos hacerle, y le vamos a agradecer a Javier que por favor nos responda. Y una de las preguntas que realmente ocupó el primer lugar está relacionado con la importancia que tiene la presencia del papá en el nacimiento. O sea, no en todas partes aquí en el país nos permiten que los papás estén presentes en el nacimiento. Y yo pienso que de repente sería interesante rever esa posibilidad y que todos los papás tengan la oportunidad de estar presentes cuando llega su bebé. ¿Qué tan importante es que los papás estén en el nacimiento del bebé? Yo creo que mucha porque, para empezar, quien está dando a luz es la mujer a que tú amas. Entonces, esta persona confía en ti, tiene una seguridad en ti, entonces quiere que esa persona esté a su lado, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay problemas de pareja, más bien puede ser que no se quiera que esté el padre, o de repente el padre está tan inseguro que mejor esté otra persona, ¿no? Pero la mayoría de las veces lo que prefieren las mujeres es que esté el responsable, el padre, ¿no? El responsable ahí de esta creación, ¿no? Sí, y que pueda defender también a la madre, porque los derechos tanto de la madre como de la criatura y del propio padre, ¿no? Claro, es un derecho compartido, porque la mamá está ahí porque va a alumbrar a un bebé,
pero el papá es parte de todo este proceso. Yo creo que es muy importante, porque además hay algo que se desarrolla inmediatamente que el niño nace, el apego, que es algo que ustedes han preguntado mucho relacionado a que, ¿por qué es tan importante el apego? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cómo puedo incentivar que el apego se dé en una convivencia saludable? Y obviamente el apego se da casi normalmente, casi fluidamente entre la mamá y el hijo. ¿Cómo hacer que este apego también se logre con el papá? A ver, el término ahí que estamos hablando básicamente más de la impronta al momento del nacimiento, ¿no? O el bonding. Entonces, en esta impronta es la madre que inconscientemente se vincula con la criatura y sellan ese amor al momento que la criatura ve o la madre ve a los ojos a la criatura, ¿no? En nuestra especie, ¿no? Como humanos, dura este tiempo 2 horas, es decir, hay todo un tiempo para ese vínculo, ¿no? Y es ahí donde el padre también puede aprovechar, ¿no? Ese tiempo para vincularse, ¿no? Es un vínculo pero poderosísimo, te queda para toda la vida. Pero ahí hay un problema. Nuestros bebés acá en nuestro país nacen y te los retiran. Sí. Eso es bastante grave, porque en los animales, la especie animal, el imprinting que dicen, ¿no? Que utilizan mucho los sociólogos, los psicólogos, inclusive los antropólogos, porque el animalito nace y al nacer inmediatamente se identifica con su creadora, que es su madre, y la siguen hasta cierta edad. En el ser humano sucede algo curioso. Nace el bebé y lo retiran de la madre para llevarlo a un versario. Realmente es incongruente, ¿verdad? Totalmente, es inhumano, para empezar, y ahí hacer eso daña tanto la relación de la criatura con la madre como de la madre con la criatura y el padre también. Es una de las máximas expresiones de la violencia humana, separar a una criatura de su madre, ¿no? Y ahí creo que el padre tiene un rol fundamental, porque uno tiene que saber proteger, ¿no? Y ahí sí creo que tendría sentido salir ese autoritarismo del hombre patriarcal, ¿no? De salir a defender y de alguna forma guerrear. Entonces, para esas cosas hay que prever. Por ejemplo, en mi caso, realmente es bien complejo, ¿no? Sí, es complejo, pero se puede. O sea, en primer lugar, tienes que tener certeza en tu vida. Cuando tú tienes certeza de que eso es, todo lo demás cae por su propio peso. Entonces, yo me he reunido 2 veces con el gerente general de la clínica donde dio a luz mi esposa, semanas antes del nacimiento, y le planteamos si es A o B, ¿no? Dependiendo si es natural, cesárea, esto es lo que nos gustaría. Y él nos dijo, ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo, yo hice con mi hijo. Y sus propios médicos, él decía, los propios médicos no querían, eran muy reticentes. Entonces, y el hacer el contacto piel a piel era algo como que no estaba bien previsto, y resultó que mi hijo fue, después de 25.000 nacimientos, el único bebé que había recibido contacto piel a piel con su padre. Es increíble, o sea, cómo nos vamos deshumanizando, y si uno no hace defender sus derechos, entonces simplemente son pisoteados, porque el sistema médico tradicional también está patriarcalizado. Entonces, ¿cómo se conmueve este hombre profesional de la salud? Claro. ¿No? Entonces es toda una tarea, como te digo, es una tarea conjunta de todos los ciudadanos para que empiece. Pero hay que cambiarlo, porque mira, si tú observas, inclusive sin ser investigador ni mucho menos, ¿no? Vemos las películas ante el nacimiento de un bebé, en cualquier película normal, sin ningún tipo de mediación de querer enseñar. Lo que hacen es que el bebé nace e inmediatamente lo ponen al lado de la mamá en la cuna que le corresponde. No se los llevan a otro lugar. Quizás sea más fácil que todos los bebés estén juntos para atenderlos, para darles de comer, qué sé yo. Pero realmente lo más importante es la relación que se tiene que establecer entre la mamá, su hijo, Dios mediante, el papá. Yo creo que esa es una relación muy importante y que en nuestro país se debería cambiar para que esta participación de la unidad familiar sea mucho más importante. ¿Tú no crees? Yo creo que sí, y más bien, por eso te digo, tiene que haber como que varios frentes, ¿no? Por un lado, sensibilizar a los obstetras, ginecólogos, pediatras, pero por otro lado, también como padre y madre, sensibilizarnos con esa situación y empoderarnos, ¿no? Es decir, no confiamos en nosotros mismos, lo vemos en la lactancia que se va perdiendo, porque al dejar de estar confiando en los cuerpos, que hay un diseño óptimo de alimentar a la criatura, se opta por la leche fórmula,
que el problema no está en la leche de fórmula, porque puede ser que esté solucionando eventualmente un problema, ¿no? El problema es cuando lo dejamos, ¿no? Entonces lo dejamos y simplemente reemplazamos. Entonces, estos problemas sociales justamente vienen ahí. Y el problema está, sinceramente, en que no conectamos. Es decir, no es suficiente, por ejemplo, si lees libros o si no los lees, no importa. El intelecto nos ayuda a entender, pero realmente para conectar con la criatura, uno tiene que saber conectar con uno mismo, con sus emociones, con sus sentimientos, sus propias heridas infantiles por sanar. Es ahí donde viene el hombre nuevo, digamos, ¿no? Hay que desaprender para reaprender, ¿no? Hay que vaciar estas vasijas de odre viejo que nos decía Jesús para volver a llenarlas. Pero para volver a llenar uno necesita renunciar a su verdad. Y si uno dice, no me puedo enternecer, pues date la oportunidad. Y de verdad que todo se puede. De hecho, incluso el vínculo puede ser prenatal, ¿no? Para la madre es más fácil porque quizás lo siente, pero el padre a través de tocar la pancita de mamá, ver cómo se mueve la criatura, participar de repente en estas ocultaciones donde se ve el bebé moviéndose, es una maravilla, ¿no? O sea, lo que llamamos el milagro de la vida, ¿no? Claro, se va resquebrajando esa coraza, esas grietas, hay fisuras por donde va entrando el amor. Cierto. Y fluyes. Cierto, de verdad, eso es muy fluyes. importante. Tú acabas de hablar algo que me parece muy interesante, ¿no? Que tenemos que despojarnos de todas aquellas vivencias que hemos tenido y quizás no hemos logrado este afecto, esta ternura con los nuestros. Por diferentes motivos, puede ser porque, bueno, nuestra cultura es diferente, porque mamá no ha estado presente o hubo infelizmente una desgracia, la persona que te tuvo que cuidar no tenía la suficiente ternura, el papá. Entonces, realmente para el desarrollo del ser humano, ¿cómo influye su historia? Porque no es que nació y ahí se inició todo. Yo creo que hay todo, y los psicólogos, sociólogos, antropólogos lo señalan, que el ser humano viene con una carga muy grande de su propia historia, de la cual no es muy fácil deshacerse, pero sí modificarla. Yo creo que el cambio se da cuando la persona desea cambiarla. Sin el deseo de la persona no existe cambio alguno. ¿Cómo influye esta historia de cada uno de nosotros para ser seres humanos, entre aspas, felices? Digo entre aspas porque algunos lo miran en forma escéptica, ¿no? Claro, bueno, la ciencia ha demostrado que, por ejemplo, si uno no llega a sanar esta historia, simplemente se repite, ¿no? Pero también se llega a demostrar, hay una alta probabilidad, digamos, en términos científicos. Pero si uno realmente quiere dar el paso del cambio, también se ha demostrado que es posible, que el pasado es maleable. Lo que tenemos son muchas creencias limitantes del pasado, que en todo, como toda esta información está guardada en el inconsciente biológico, que es atemporal, es decir, no hay futuro ni pasado, para todo momento está el presente. Entonces cualquier situación que le resulte similar a esa experiencia infantil simplemente va a evocar y reaccionar de la misma manera. Entonces todos nuestros llantos contenidos, las represiones, emociones que se van acumulando, llega un punto, lo diría Deleuze y Guattari, que ya no necesitas que alguien te reprima, sino lo que necesita es uno mismo, su propio autorrepresor. Entonces esas emociones ya no puedo conectar. Entonces, por eso digo, es un doble trabajo para el padre, porque esas corazas se van rompiendo, pero sí, se rompen fundamentalmente con el amor. Básicamente porque es la cualidad innata de toda criatura. ¿No? Estaba leyendo la otra vez que la bondad es innata, la reciprocidad, la generosidad, la hospitalidad, es natural del ser humano. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que ¿Cómo es que sucede los cambios? Que nos vamos deshumanizando. Entonces esos abandonos emocionales tempranos en la criatura, mientras más tempranos son, más acorazado está uno, ¿no? El ego se vuelve muy fuerte, ¿no? Y necesita el poder y se va engordando a través del ejercicio del poder, de la jerarquización, del dominio, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo en este mundo, ¿no? Entonces, el amor, que es antagónico al miedo, donde vive el ego, es mucho más poderoso y puede fluir en la medida que nosotros lo permitamos. Claro. Y yo creo que estamos sobre el tiempo, pero quisiera hacerte una última pregunta, por favor, que está relacionada exactamente, valga la redundancia, con la relación de papá, mamá y el bebé. O sea, ¿cómo debe ser la relación de papá y mamá para que este crecimiento de esta primera fase del bebé sea positiva? Es una buena pregunta, porque en realidad
se ve que hay subsistemas familiares, ¿no? No es la misma relación padre-hijo que madre-hijo, y la relación incluso entre los tres no es la misma, y la relación padre y madre. Entonces, padre y madre también previamente son pareja, ¿no? Y como son pareja, entonces es mejor traer al mundo un hijo deseado, planificado, ¿no? Y conocerse, pero reconocer a su vez el hecho que estemos juntos, ¿no? O sea, hombre y mujer, ¿no? Como pareja, es porque tenemos ciertas historias en común, positivas o negativas, y lo más interesante sería sanarlas antes de tener la criatura. O si no, como en el caso que estamos con mi esposa, las estamos atendiendo durante el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor? Generar un vínculo de apego seguro, ¿no? Eso ya está demostrado desde la década de los 50 en adelante, que el vínculo de apego seguro lo establece el hijo con los padres, no es los padres con los hijos. Los padres con los hijos establecen el vínculo de la impronta, ¿no? Pero el apego se da durante, digamos, lo que se conoce el periodo de la exterogestación, que digamos los 12 meses posterior al nacimiento, la criatura se sigue gestando y por lo tanto requiere recibir las mismas condiciones de su vida intrauterina. Entonces uno no entiende cuando dicen no lo cargues, que se acostumbre en brazos, y uno dice, oye, pero si nació acostumbrado porque está contenido en el útero. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que te diga no lo cargues, no lo levantes, no lo mires porque se acostumbra. O sea, privilegiamos la comodidad personal al afecto que se pueda dar a una criatura. Pero no es casualidad, justamente eso te lleva, ¿por qué? Porque estamos acorazados. O sea, esas corazas, de verdad, son psicosomáticas, ¿no? Ya las estudió Wilhelm Reich, y estas corazas se proceden en las familias patriarcales, donde el patriarcado está en cada uno de nosotros inscrito en distinto grado, ¿no? Entonces un vínculo de apego seguro más bien rompe con todos estos esquemas, una crianza respetuosa, ¿no? La complacencia de los deseos de la criatura, pero que te complazca complacerlas, ¿no? Entonces no ir hacia la autoridad, decir esto se hace, sino acompañar en el crecimiento, ¿no? Porque es un desarrollo psicoafectivo donde la criatura más bien nos está también enseñando, ¿no? Uno moldea a la criatura, pero la criatura también lo moldea a uno, ¿no? Y te enseña desde tener paciencia, desde escucharlo. Sí, es una crianza con cercanía emocional que transforma, ¿no? Cierto. Y verdad que o sea, es darse esa oportunidad como hombre y como mujeres, ¿no? O sea, el derramarnos liminalmente con la criatura, porque es eso lo que nos hermana. Sí, porque además cuando tú ves a un bebé, ¿no? Que es maravilloso, que sabe sonreír, tú piensas, los papás de esta criatura son papás felices. Cuando hay una criatura que es muy revoltada, que no obedece, que no escucha, no es responsabilidad de ese bebé ser así, es responsabilidad de los mayores que le están enseñando un comportamiento social que no necesariamente corresponde a la realidad, pero que es la realidad de la familia, y es así como el niño lo transmite. Un mensaje para que todos los papás puedan asumir esta responsabilidad como algo que se da en forma intrínseca y que deben aplicarlo y que deben pelear, como tú dices, ser guerreros de sus derechos, especialmente ante la llegada de este ser humano. A ver, en primer lugar, para aquellos que todavía no son padres ni madres, planificar y en concebir al hijo y desearlo. O sea, un hijo deseado es una impronta, ¿no? Y esto se da meses antes de la concepción, ¿no? Lo otro es sanar también papá y mamá, es decir, cómo vamos resolviendo nuestros propios temas, ¿no? Hay muchas historias ahí que uno va trayendo y se va acumulando, ¿no? Y después salen, ¿no? Atender la maternidad es fundamental, no es solamente que el hijo necesite, la madre también necesita, es una etapa de toda la mujer y hay que respetarle y darle el espacio, más allá de lo que el mercado prefiera, ¿no? Y otro consejo es que nos permitamos abrazar, o sea, abrazar a nuestros hijos, abrazar a cualquier hijo, ¿no? Es decir, un abrazo ser demostrativos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Muchas veces no expresamos, no verbalizamos. Entonces, abracemos y que cada uno viva esa experiencia, ¿no? Es una experiencia muy personal, ¿no? Muy particular, y creo que cuando uno se lo permite,
se va transformando, ¿no? No es que uno sea mejor o peor que otro, sino que es mejor de lo que uno fue mismo. Hay el cambio de lo que te asegura un mejor camino. Sí, y no somos los únicos que estamos en esto, o sea, son muchas personas en distintos lados que de repente también quieren voces similares para entrar en resonancia, ¿no? Y entrar en una corriente de crear un nuevo tejido social, ¿no? O sea, que, como dice Casilda Rodríguez, hay que tender la urdimbre, ¿no? Estos hilos que hermanan, pero hay que tramarlos también, ¿no? Hay que tejerlos, sí, exacto, es verdad. y necesitamos de todo, no solamente una responsabilidad del Estado, no solamente una responsabilidad de la empresa, es una responsabilidad en cada unidad familiar. Exactamente. Muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Realmente te agradezco. Tú eres un investigador que profundiza esos temas, especialmente porque no solamente los llevas a la letra, no solamente los publicas, sino que también lo pones en práctica. Y yo creo que esa es la parte más importante. No solamente hacer una investigación, sino practicar aquello que uno predica. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Javier. Realmente te lo agradezco. Gracias por tus palabras. Okay. Bueno, y ahora vamos a presentar, nos vamos al corte primero, pero inmediatamente después tendremos a Verónica Milla y a María Guillén con la secuencia Kiddies House, juegos que sí educan. Vámonos al corte. Te esperamos este 18 y 19 de septiembre en el tercer encuentro nacional, porque la gobernabilidad y responsabilidad social y política requiere que todos estemos comprometidos con la primera infancia. Y como les decía, para continuar un poco en el tema y presentando nuestra nueva secuencia que tenemos en la primera infancia primero, la secuencia Juegos que sí educan con Kiddies House. Hoy día nos encontramos con María Guillén, que es la especialista de Kiddies House y que viene a acompañarnos para hablar un poco el tema del kit de los bebés, que es uno de los juegos que tiene Kiddies House, y ella nos va a contar un poco de qué se trata este juego. Hola María, ¿cómo estás? Hola Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, sí, Kiddies House el día de hoy se hace presente con el kit de bebés, que es un juego de muñecos de GB de calidad y que, como verás, tienen la forma de un bebé. Son productos que no son tóxicos, tienen la autorización sanitaria respectiva, porque siempre Kiddies House se preocupa por brindar productos de calidad a los niños más pequeños, ¿no? Y sobre todo son productos que, como verás, tienen diferentes rasgos étnicos y sobre todo, y lo más importante, es que tienen o presentan órganos genitales. Te invito a poder sacar uno de los muñecos y poder observar las características físicas que tiene este producto, que me parece súper interesante porque los niños pueden realizar diferentes juegos de representación, juegos dramáticos, miles de juegos que les va a permitir sobre todo identificar también las partes de su cuerpo y también desarrollar una identidad sexual. Te invito a sacarlo, fíjate. Sí, acá tenemos, les voy a mostrar un poco cómo es la presentación del juego. Vienen en esta caja los dos niños. Aquí voy a sacar uno. Y para que nos cuentes, María, también un poco cuáles son las características de cada uno. Por ejemplo, este que tengo aquí, ¿cuál es la característica que tiene? Si te das cuenta, bueno, representa un bebé que es varoncito, de tez oscura, y sobre todo, si te das cuenta y puedes olerlo, tiene un aroma a bebé
riquísimo, que de alguna forma le va a brindar al niño un juego placentero también, ¿no? Simular que asume algún rol de papá o asume el rol de la mamá, que pueda cargarlo, que pueda acariciarlo, que pueda bañarlo. Hay muchos niños que nos llegan muchas experiencias de mamás donde ven a sus hijos utilizando el kit de bebés, bañándolos en una tina, utilizando el jabón, o ellos mismos cargándolos o dándoles algún alimento, ¿no? La leche. Si te das cuenta, tienen todas las facciones y los detalles de un bebé real, ¿no? Si te das cuenta, incluso el tamaño, ¿no? Y las vestimentas también. Si te das cuenta, lo has podido sacar y poner con facilidad cada una de las prendas, porque el niño justamente necesita manipular, hacer como que lo está vistiendo, que le está colocando la indumentaria, y esto va a facilitar mucho la interacción entre los niños, la comunicación oral que puede el niño desarrollar cuando mira al bebé, cuando le dialoga, cuando lo abraza, cuando le habla, cuando le cantan. Y lo más importante es que también el niño va a permitir que él desarrolle un lenguaje afectivo, ¿no? Como uno cuando ve a los niños que quieren expresar o expresan emociones y sentimientos, si no lo expresan como deberían ser es porque no han recibido un lenguaje de los afectos. Y cuando ellos observan a sus padres o alguna gente, algún educador que expresa amor, que expresa un cariño, que expresa un afecto, ellos van a representar y van a imitar este mismo afecto junto con los niños, ¿no? ¿Y de qué edades, por ejemplo, de los niños, desde qué edades pueden empezar a jugar con estos muñecos? ¿Desde qué edad es lo más recomendable? Lo recomendamos a partir de los 3 años. También incluso hay niños que lo trabajan desde menor edad, pero sobre todo a los 3 años, porque a esta edad el niño realiza muchas improvisaciones espontáneas, realizan juegos libres de representación, y esto es todo dentro del contexto del juego dramático, ¿no? Donde el niño realmente empieza a interpretar y sobre todo representar acciones de la vida diaria, acciones que él vive, que vivencia, y que le va a permitir expresar una serie de sentimientos y emociones que a diario él vivencia, ¿no? A través de este material. Y María, cuéntanos cuáles son los beneficios que han visto con los niños que ya han utilizado estos juegos. ¿Cuáles son los beneficios que tienen, por ejemplo, a diferencia de otros niños que usan otro tipo de juguetes? Cuando tú le preguntas a un niño, ¿y qué te parece?, te van a responder, me encantan, ¿no? Y sobre todo porque cuando le preguntas qué parte es esta de aquí, o cuál es el nombre de alguna parte del cuerpo, ellos ya lo conocen. Nosotros queremos que en Kids House el niño sea un conocedor de su propio cuerpo, y sobre todo que lo sepa cuidar. Algo que también hemos visto es que valoran y respetan las diferencias físicas, las diferencias raciales y sobre todo sexuales, ¿no? Otro beneficio que hemos visto que hayan desarrollado los niños es que ellos se ven que son seguros de sí mismos, también se saben cuidar, que también han desarrollado una identidad sexual que es tan importante en esta edad, sepan identificar si es niño o es niña, porque al tener cada uno de los bebés órganos genitales diferentes, ellos también van a saber identificarse, ¿no? A qué género ellos pertenecen. Y lo más importante es que hemos visto que son niños alegres, ¿no? Niños sanos, niños alegres, niños felices, conocedores de su propio cuerpo, que es lo más importante, y que saben respetarse, respetan su cuerpo y mantienen siempre una seguridad y confianza de sí mismos. Esto los podría ayudar también para que los padres se involucren en enseñarles el tema de sexualidad, por ejemplo, por supuesto, a los niños, ¿no? ¿Qué juegos podrían iniciarse con este tipo de juguetes? ¿Qué consejos podrías darle a los padres para que inicien con sus hijos a hablar estos temas? El kit de bebés es parte, y justo lo que me estás comentando, gracias por la pregunta, es parte de un proyecto, ¿no? Es parte de un proyecto que se llama Descubriéndome, que aquí te puedo mostrar y vas a ver en la hojita que te he presentado. Este proyecto se encarga de acompañar a todos aquellos padres de familia en este proceso de interacción, en este proceso de aprendizaje de sus niños. Tienen mucha curiosidad sexual, y en este proceso nosotros los acompañamos, les asesoramos, les recomendamos ciertos juegos que ellos pueden desarrollar en casa para que el niño también pueda sentirse seguro de que los papás juegan junto a él, y que ellos puedan identificar alguna duda, alguna pregunta, y el padre se las pueda responder de lo más natural y con toda la seguridad. También de alguna forma a los padres hacemos partícipe del juego alerta. Muchas veces en el aula
pueden suceder cosas, algún tema de abuso sexual, y a veces en casa, cuando los niños están jugando, puede identificar alguna parte del cuerpo donde alguna persona extraña los haya tocado, ¿no? Es importante tener mucha comunicación con el pequeño, es muy importante que los padres estén pendientes del desarrollo del niño, sobre todo de ese desarrollo psicosexual, y por eso que el tema del juego alerta, que es parte del proyecto Descubriéndome, definitivamente nos ayuda a poder identificar aquellas necesidades que ellos tienen, sobre todo dudas, y nosotros los acompañamos en todo este proceso. ¿Y qué otro tipo de juegos podrían iniciar los padres con los niños? El tema de la parte del juego alerta, el juego de roles, ¿no? Muchas veces el niño puede observar en sus padres qué tipo de relación tienen, ¿no? Si tienen algún tipo de relación placentera, un tipo de relación amigable, o puede también ser lo contrario. Entonces, el tema del juego de roles es importante, que el niño sepa identificar cuando juegan para ser mamás o cuando juegan a ser papás. También cuando hay juegos de cómo hacemos para hacer, cuando somos el médico, cuando vamos al doctor, y ellos tienen la imagen de un doctor, de un personaje que sabe cuidar, que sana al niño. Entonces, todas esas cosas o esos juegos el niño lo va a poder representar, lo va a poder desarrollar en su entorno inmediato, en un momento y un espacio libre, sobre todo espontáneo. Hay que dejar que jueguen los niños solos, pero también acompañados de alguna forma, ¿no? Los padres tenemos que ser observadores en todo momento de lo que está pasando con nuestros hijos. No podemos ser personas aisladas de ese espacio de juego, sino que también tenemos que estar observando. Como dijo en el anterior bloque Carmen Vázquez de Velasco, el juego es la actividad más natural y espontánea que el niño puede desarrollar, y a través de este espacio de juego los niños van a tener la posibilidad de desarrollar al máximo todas sus habilidades, tanto afectivas como cognitivas y motrices también. Bien, María. Bueno, como sabes, estamos también conectados en vivo y tenemos participación del público en el chat. No sé si me pueden ayudar. Ahí hay una pregunta de una de nuestro público, que es Silvia. Ella pregunta si se podrían utilizar estos juegos en clases, por ejemplo, en el salón de clase. Por supuesto que sí, definitivamente los muñecos o el kit de bebés te va a permitir implementar un sector de dramatización en tu aula, donde vas a poder incluso complementarlo con algunos juguetes como telas, cojines o alguna cunita, puedas complementarlo con algunas sillas para comer. Y en ese espacio el kit de bebés te va a permitir a los niños involucrarse y representar acciones de aprendizaje, como lo que decía anteriormente, ¿no? Roles, juego de roles, pero en todo momento observando y vigilando cómo es que ellos interactúan con estos muñecos. Es importante y definitivamente sí te va a ayudar un montón a poder implementar un sector de dramatización y de representación, ¿no? Para también este tema de la función simbólica se plasme y se dé en todo momento. Claro, lo bueno es que pueda servirnos de una herramienta estos juegos para poder llegar al público. Tenemos unas preguntas más del chat. Laura nos dice: soy mamá por primera vez y he escuchado muchos mitos sobre los juguetes y sobre el contenido tóxico que pueden tener si se los meten a la boca. Mi niña juega hasta con el chupón y no sé si darle alguna cosa para que juegue o para que se lo lleve a la boca. O las dos cosas están bien. Gracias por la respuesta. ¿Qué le dices a Laura? Bueno, sí, cuando los niños nacen y son muy pequeños, definitivamente hay una etapa oral, ¿no? En la cual todos se lo meten a la boca, el chupón, la sonaja, pero esa etapa tiene que pasar y suele pasar cuando deja de lactar, ¿no? Entonces la idea es que también como padres tratemos de cerrar algunas etapas en el desarrollo por el tema de la lactancia, para que el niño deje de llevarse cosas a la boca, que va a pasar, y luego le puedas dar la oportunidad más bien de que el niño o la niña o tu niña pueda desarrollar juegos motrices con otros materiales, con otros juguetes, pero es importante que estés ahí, que le cantes, que le brindes la posibilidad de otros materiales para que también deje esa etapa oral que estás teniendo, ¿no? En ese momento. Pero nuestros productos, ojo, tienen la autorización sanitaria, tienen Digesa, eso está registrado en la caja donde están contenidos. Ahí vas a poder observar, Verónica, el número que está registrado en Digesa. No son tóxicos y todos los productos son seguros para nuestros niños.
Bien, bueno, tenemos una pregunta más del chat, a ver, vamos a fijarnos. Gloria dice, me parece genial la idea de que se hagan muñecos de distintas razas. Catalina nos dice, ¿cuál es la principal función de los bebés? ¿Va más allá de un simple juego de ser mamá? Por supuesto, respondiendo a la primera pregunta, definitivamente nos hemos abocado en el tema del respeto, ¿no? De que valoren las diferencias físicas, que valoren las diferencias raciales, porque en el aula podemos observar niños de todos los colores y de todas las características físicas que son totalmente distintas, ¿no? Considero que es importante que como Kiddie House estamos comprometidos con la niñez, es importante que también los niños respeten y valoren estas diferencias, como nosotros también los adultos, también tenemos que llevarlo a cabo. Y en relación a la segunda pregunta, sí, la principal función del kit de bebés es que el niño identifique las partes de su cuerpo, realice juegos de representación, tenga la libertad de poder jugar y representar lo que él desee, lo que él imagine, lo que él siente, lo que él se siente emocionado. Y también es importante que le brinda también la oportunidad de desarrollar una identidad sexual, ¿no? Al presentar órganos genitales, le da la oportunidad de poder sentirse seguro y saber a qué género pertenecen, ¿no? Si soy varón o si soy mujer, ¿no? En esta interacción del juego creo que tanto padres como agentes educativos van a poder observarlo en todo momento. Es importante poder tener a la mano este kit de bebés para poder ver cómo disfrutan los niños. Bien, María, nosotros te agradecemos mucho por habernos acompañado hoy día aquí en la secuencia Juegos que sí educan con Kiddie House. Así como tú, en los próximos programas vamos a seguir teniendo esta secuencia con otros especialistas y nos van a hablar de otros tipos de juegos, igual su funcionamiento, cuáles son los objetivos, cuáles son los beneficios que tienen para nuestro público. Muchas gracias, María. ¿Algún último comentario antes de despedirnos? Sí, Verónica. Bueno, los invitamos a todos, a los padres, a los educadores, coordinadores de instituciones, ONGs, entidades del Estado, a que puedan visitarnos en la avenida Iquitos, 619, donde estamos en Kiddie House y vamos a poderles brindarles toda la asesoría, el acompañamiento pedagógico y sobre todo ofrecerles productos de calidad para nuestros niños, los más pequeños, que lo necesitan. Bien, María, muchas gracias. Esta fue nuestra secuencia Juegos que sí educan con Kiddie House. Nosotros vamos a ir a un corte y continuamos luego de esto con el programa. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bienvenidos a la Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios.
Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde en La Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bueno, la semana pasada no lo pude hacer, pero hoy día sí lo hago y lo hago con todo cariño. Fernando, te agradezco mucho que estés en nuestro espacio. Realmente toda tu profesionalidad va a estar ahora en esta secuencia de la agenda de la primera infancia. Te agradezco que estés con nosotros. Fernando, tu secuencia. Muchas gracias. Bueno, arrancamos ya con esta secuencia de la agenda de la primera infancia. Es que ya entramos al mes de septiembre, amigos. Estamos a escasos 18 días del tercer encuentro nacional por la primera infancia. ¿Y qué novedades les tenemos? Bueno, en primer lugar, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, confirmó su participación en el tercer encuentro, específicamente en la mesa de trabajo Violencia contra la Infancia por un pacto desde el hogar y la familia, que se realizará el primer día del tercer encuentro, es decir, el jueves 18 de septiembre. Por otro lado, también está confirmado como socio estratégico el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que se une a la Universidad Católica, entre otras instituciones, como socio estratégico de este encuentro. El BID tiene entre sus prioridades la atención y desarrollo de la primera infancia. También alrededor de 15 experiencias de trabajo en primera infancia vienen coordinando con Inversión en la Infancia su participación en la que será la Feria de Experiencias en Primera Infancia, que se realizará ambos días, el 18 y 19 de septiembre. También queremos invitar a los papás, a las mamás, que pueden enviarnos una fotografía de sus pequeños, de menores de 5 años, para ser parte de la campaña del tercer encuentro por la primera infancia, apareciendo las fotos seleccionadas en la web, en el portal de la campaña por el tercer encuentro por la primera infancia. Estas fotos las pueden enviar al correo coordinación@inversionenlainfancia.net, que pueden ver en su pantalla. Y bueno, solamente faltan 18 días, ya estamos en el mes de septiembre, o sea que estamos con las pilas cargadas para el tercer encuentro. ¿Qué tenemos para esta semana en relación a las actividades que desarrollan diferentes instituciones por nuestra primera infancia? Este miércoles 3 a las 8:30, la Aldeas Infantiles SOS va a presentar el concurso fotográfico Proyecto Cuida de mi Crecer sin Violencia. Y es que se trata de una campaña internacional que Aldeas Infantiles SOS lanza con el objetivo de contribuir con el respeto que todo niño, niña y adolescente merece, además de sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de la infancia en abandono. Otro de los objetivos es contribuir a la formación de una opinión responsable e informada acerca de los efectos que causa la violencia familiar, así como promover la cultura del buen trato por una vida libre de violencia a partir del estímulo a la producción de videos y fotografías. Rápidamente, los participantes podrán participar de colegios, de universidades o institutos públicos o privados ubicados en el territorio, correspondientes a la carrera profesional vinculada al área de las ciencias de la comunicación, entre otros. O sea que no olviden este miércoles a las 8:30 en el Hotel by Four Point Sheraton de Miraflores en Alcanfores 290. Finalmente, el día jueves a las 9 de la mañana en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables va a ser la presentación del estudio Gasto Público en las niñas, niños y adolescentes en el Perú. Esto en el marco del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, el PENAIA. Y es que el PENAIA es el instrumento de marco de política pública del Estado para articular y vincular las políticas que se elaboren en materia de infancia y adolescencia en el país, que orientará en la presente década la acción del Estado y la sociedad civil hacia el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes peruanos. Esto ha sido todo por hoy en la agenda de la primera infancia. Hasta la próxima semana y los dejo con la señora Coti. Gracias, Fernando, te agradezco mucho por toda esta información que nos das, especialmente con el tercer encuentro que se va a realizar 18 y 19 de septiembre. Falta poquísimo y realmente estamos trabajando muy duro todos para realizar este proyecto, especialmente porque se trata de nuestros niños, nuestra primera infancia.
Les agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros, le agradezco a Javier por haber estado con nosotros, a la especialista María Guillén, a Verónica por haber cubierto esa secuencia que me parece muy importante, a Kiddy House que siga trabajando con tanto empeño en favor de la primera infancia en estos desarrollos de estimulación y este aprendizaje lúdico que es muy importante. También tenemos que agradecer a la Fundación Bernard Van Leer, a la Fundación Telefónica y Alterlatina que nos permite llegar a ustedes. No dejen de visitar nuestras páginas web, que de aquí a poco sale el nuevo blog de noticias que es muy importante, bajo responsabilidad del departamento de prensa de nuestra empresa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El próximo lunes tendremos otro tema. Kiddy House estará con nosotros y la agenda también estará con nosotros. Nos vemos.